Hoy vamos a hablar de los indicadores del espacio en el dibujo y la pintura. Cuando nosotros tenemos frente a nuestros ojos una hoja o un lienzo o una tabla donde vamos a pintar o dibujar, podemos darnos cuenta que solamente tenemos dos dimensiones. Una es el alto y otra es el ancho. La hoja de papel no cuenta con la tercera dimensión, que es la profundidad. Por lo tanto, a través del tiempo y del estudio, los pintores y los artistas han ido tratando de encontrar diferentes sistemas en los cuales se pueda representar la tridimensión, o sea, la profundidad. Poder representar el alto, el ancho y la profundidad. La más conocida es la perspectiva a un punto de fuga. Este es un indicador conocido como racional, porque usamos la razón para poder interpretarlo. Todos conocemos la perspectiva a un punto de fuga, es la más fácil de construir, donde tenemos una línea de horizonte. Siempre existe la línea de horizonte y aunque no la veamos podemos distinguirla porque es sobre ella donde se ubica el punto de fuga. El punto de fuga es el lugar donde convergen todas las líneas llamadas líneas de fuga. Esta, como ya dije, es la perspectiva más común que siempre se trabaja ya incluso desde la escuela primaria o secundaria. Luego tenemos la perspectiva a dos puntos de fuga. Aquí vemos representado un edificio, una serie de edificios, una cuadra, una esquina, y podemos ver cómo las líneas fugan tanto hacia un punto a la derecha como hacia un punto hacia la izquierda. Una tercera perspectiva es a tres puntos de fuga. Vemos esta representación de un edificio donde la tridimensión está representada de tres maneras: hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba. Estas perspectivas parecen complicadas de realizar, pero en realidad una vez que uno adquiere la práctica suficiente no es tan compleja. La que sí considero una perspectiva que requiere bastante trabajo y bastante uso racional para construirla es la llamada perspectiva amplificada, porque esta perspectiva es cuando ubicamos al cuerpo humano en perspectiva. Se denomina esta técnica escorzo. Podemos observar como los pies de este personaje son prácticamente del mismo tamaño que el torso y el cráneo. Y es el efecto que se logra para buscar la tridimensión a través de la perspectiva en el cuerpo humano. Obviamente que requiere un conocimiento bastante amplio de lo que es la anatomía humana. Por eso digo que es un indicador del espacio racional de los más difíciles de construir. Tenemos otro indicador del espacio racional, que es la conocida como perspectiva atmosférica. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el papel, en las dos dimensiones, se genera la sensación de una tercera dimensión, de una profundidad, al tratar de imitar o representar el efecto que causa la atmósfera en los objetos que están en la lejanía. ¿Cuál es ese efecto? Que los elementos comienzan a perder nitidez, se agrisan y prácticamente se desvanecen en el horizonte. Esta perspectiva puede estar acompañada también por perspectiva a un punto de fuga, dos puntos de fuga,
o simplemente se puede emplear sin punto de fuga. Igualmente va a causar la sensación de profundidad. Una perspectiva más es la que posee los puntos de fuga fuera del plano. ¿Qué significa eso? Que hacemos el dibujo de tal manera que los puntos de fuga están fuera de la hoja de papel. Uno tiene que hacer un cálculo de dónde están esos puntos de fuga y hacia ese lugar llevar las líneas de fuga. Vemos aquí la representación nuevamente de varios edificios con un punto de fuga fuera del papel hacia la derecha, otro hacia la izquierda y uno hacia abajo. Vemos que es un dibujo bastante laborioso de hacer, pero lo más dificultoso de esta perspectiva es calcular en qué lugar fuera del papel están los puntos de fuga. Otra técnica que han logrado utilizar los artistas en todos los tiempos para indicar o crear la sensación de profundidad y de volumen es el claroscuro. El claroscuro genera la sensación de volumen y por lo tanto de la tridimensión, y es el uso o la representación de las luces y las sombras en los objetos. No tengo mucho más para decir, pero también es una técnica que requiere su destreza para lograrla con efectividad, porque no solo se representa las sombras y las luces, sino también todas las zonas intermedias de penumbra, y también, como podemos ver en el cubo, en el cilindro o en la esfera, también hay que saber representar lo mejor posible los reflejos que se dan sobre los objetos, que es la luz que, por ejemplo, chocando en la pared rebota y alumbra un poquito la zona de sombra de los objetos. Sigamos con los indicadores del espacio racionales. Por ejemplo, separar planos por contraste de valor. ¿Qué significa esto? Sabemos que un valor alto es cuando tenemos un objeto o un elemento de color claro, y un valor bajo es cuando tenemos un objeto de color oscuro. Los colores claros o los valores altos siempre nos van a dar la sensación de que acercan el objeto hacia nosotros, mientras que los valores bajos van a dar la sensación de que el objeto está más lejos. Un contraste similar al de valores altos y valores bajos es el contraste de saturación. Acá tenemos dos rectángulos. El rectángulo, si uno concentra la mirada en estos rectángulos, va a ver que aquel que tiene color más saturado, es decir, un color saturado goza de pureza, mientras que un color desaturado es un color que se ha mezclado con blanco y ha perdido pureza el color. En los colores saturados siempre van a dar la sensación de que están más cerca de nosotros que aquellos desaturados. Otro indicador más es contraste de color. Si por ejemplo nosotros ponemos colores cálidos contra colores fríos, por ejemplo amarillo, un naranja y un azul, vamos a poder observar, concentrando la mirada en ese punto, que los colores más cálidos, por ejemplo el amarillo, parece adelantarse por sobre los colores más fríos, como por ejemplo el azul. Sabemos que los colores cálidos tienen rojo y amarillo, y los colores fríos son los que tienen
azul. Por ejemplo, un verde azulado, pueden ser considerados colores fríos, un amarillo, un anaranjado, un amarillo rojizo, pueden ser considerados colores cálidos. Bueno, el contraste de colores cálidos y fríos también puede generar esa sensación de profundidad, ya que los colores cálidos adelantan y los fríos atrasan. Otro indicador más es la gradación de tamaño. Los elementos más grandes, nuestro cerebro tiende a leerlos o interpretarlos como que están más cerca que aquellos más pequeños. Poner un elemento más grande contra otro más chico, siempre nuestra mente va a tender a hacernos creer que el más grande está más cerca que el más chico. Este indicador es muy parecido a este otro, simplemente que en este podemos tener una sucesión de varios elementos disminuyendo su tamaño y nos va a dar la idea de que el más alto está más cerca, el poquito más bajo está intermedio y el más chico está allá más lejos. En esto se hace generalmente por contraste de 2 o 3 elementos, pero que no guardan una relación de orden, de decir, bueno, acá tengo el más alto, le sigue el intermedio y después está el más chico, sino que pueden estar distribuidos en forma aleatoria, un poco más arriba, un poco más abajo, sobre la misma línea, y siempre nos va a dar la idea de que el más grande está más cercano. Disminución de detalle y perspectiva atmosférica. Estos van de la mano. Todos los objetos que están más cerca, si le hacemos más detalles, nos van a dar la idea y van a crear la ilusión de que están más cerca. Y aquellos objetos en los que vamos disminuyendo los detalles nos van a dar la idea de que están más lejos. Podemos ver en estos árboles representados como los que están más cerca, se observan bien las hojas, se observan la fruta. Los que ya están en forma intermedia, las hojitas ya se ven menos. Aquí hay uno que está casi al centro, apenas si se perciben algunos puntitos más claros, y los que están lejanos, ya las hojas no se perciben en lo absoluto y uno puede ver casi que podríamos decir planos o manchas de un color uniforme. En este dibujo se ha utilizado ambas perspectivas. La perspectiva por disminución de detalle, o digamos la perspectiva, el indicador del espacio, mejor dicho, por disminución de detalle. Se ha empleado la perspectiva atmosférica, se ha empleado la sucesión de tamaños. Se puede ver como lo más grande se va a leer siempre más cerca y lo más chiquito se va a leer siempre más lejos. Y en esta también se ha empleado otro indicador del espacio, que es el que vamos a ver a continuación, que es que todo lo que ubiquemos nosotros hacia arriba lo vamos a leer como más lejos. Y si combinamos hacia arriba y más pequeño, se refuerza la idea. Si observamos, hay un arbolito aquí al medio y hacia el fondo hay otros arbolitos más pequeños y más arriba. Nuestra mente lo va a leer más como algo que está más lejos, pero sabemos que es una ilusión porque todo está representado en las dos dimensiones, que es el alto y el ancho. Así que este pequeño dibujo tenemos un excelente ejemplo de la utilización de varios indicadores del espacio. Los detalles, el tamaño, la disminución de tamaño, la perspectiva atmosférica, la disminución de detalles, la posición cada vez más alta de los elementos más lejanos o que queremos representar más lejanos. Vamos al siguiente,
y lo que me le mencionaba anteriormente, la posición en el plano. Todos aquellos elementos que están más lejos, más arriba, se van a leer como que están más lejos, incluso si son del mismo tamaño. Por supuesto que si uno está haciendo una obra no figurativa, este juego de poner las figuras más abajo, más arriba, nos puede ser de utilidad para generar la sensación de profundidad. Y si estamos haciendo una obra figurativa como un paisaje, es conveniente y digamos hasta necesario hacer lo que se hace en este paisaje, que es combinar varios indicadores del espacio, racionales o como estos que se consideran intuitivos. Intuitivos porque, digamos, no hay una construcción muy racional en esto, sino que intuitivamente nuestra mente percibe que el elemento más arriba, por ejemplo, está más lejano. Lo mismo que este otro ejemplo, que es la superposición en el plano. Si yo tengo dos elementos que se representan como superpuestos, voy a entender que el que está arriba está más cercano que el que está abajo. Este indicador del espacio intuitivo es la transparencia. Observen que a pesar de que el cuadrado es más grande, y uno diría, bueno, es más grande, se lee más cerca, al tener el círculo con una transparencia que deja traslucir el objeto, en este caso el cuadrado, nuestra mente lee que el cuadrado está por detrás del círculo. Con el truco de hacer o representar un objeto que está por sobre otro con cierta transparencia. Aquí tenemos el movimiento diagonal. Vemos esta obra donde tenemos un grupo de figuras que están representadas en una diagonal. Va una diagonal que parte desde la esquina inferior izquierda y va en dirección hacia el lado derecho. Y aunque estas figuras tienen una pequeña disminución de tamaño que ayuda a la sensación de espacio, aquí lo que predomina es la utilización de la diagonal y haber colocado estas figuras sobre esa diagonal. Bueno, hasta aquí un repaso bastante superficial de aquellos indicadores del espacio que podemos usar cuando realizamos un dibujo o una obra, ya sea figurativa o no figurativa. Tenerlos en cuenta nos puede ayudar a reforzar la sensación de profundidad en nuestros trabajos. Espero que les sea de utilidad.